cómo hacer el ultrasonido para buscar endometriosis. Realmente se cree que es muy difícil, pero realmente no. Hay una que es muy sencilla. Pero bueno, me van a preguntar, me voy a sentar porque se me están acalorando las piernas del frío. Aquí en el centro de la imagen es el típico y clásico endometrioma que todos conocemos. Hay una clasificación del doctor Musoles en la cual hace tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Este es el clásico típico 1, en la cual la mayoría de los sectores hablan en vídeo excluido y es típico de una endometriosis ovárica. A manera de introducción, quiero comentarles que el Día Mundial de la Endometriosis acaba de pasar el mes pasado, es el día 14, en el cual existen varios grupos. Hasta hace una década no tenía tanta importancia, hasta que en Europa empezaron a ver que sí había situaciones. Aquí tenemos al doctor que va a estar en el Congreso de Oaxaca, el doctor Luis Alcázar, que es uno de los pioneros, y también el doctor que ya estuvo en Oaxaca el año pasado y prometió venir hasta el próximo porque su agenda no lo permite, el doctor italiano, el doctor Estefano Guerreiro. Oaxaca ha sido uno de los congresos pioneros de la endometriosis a nivel nacional. La endometriosis afecta del 5 al 10% de mujeres en edad reproductiva. Sin embargo, se estima que en México aproximadamente 7 millones de mujeres padecen endometriosis. En un programa especial que hicieron en México el Departamento de Ginecología y Obstetricia del Seguro Social, comentaron que había un 34,5% de mujeres con diagnóstico y de 176 millones de mujeres en todo el mundo. Es la causa más frecuente de dolor crónico, hasta un 40-80%, y la incidencia máxima se observa en mujeres entre 30 y 45 años. La infertilidad es una enfermedad que crece a tasas constantes y que en las parejas provoca un desgaste físico, económico y emocional. Por eso la importancia de este estudio, y existe ya un programa establecido de endometriosis México, en la cual está implantado en todo el sistema de salud. En México se registran 180,000 nuevos casos de infertilidad. Según datos del INEGI, se estima que a nivel mundial existen 70 millones de parejas con problemas reproductivos. A forma de resumen, del 10 al 15% de mujeres en edad reproductiva sufren endometriosis. El 40% de las mujeres infértiles son afectadas por la endometriosis. Hay un estrés oxidativo que afecta a las moléculas biológicas y elementos de respuesta inflamatoria. La endometriosis es una respuesta hormonal que ilustra la estimulación de la producción de hormona esteroide. Hay cambios epigenéticos, incluyendo mutilación de ADN, acetilación de histonas, etc. Modifica la expresión de genes involucrados en endometriosis. Estos genes involucrados en el ciclo celular, hay adhesión celular, inflamación, factores de crecimiento y receptores hormonales que son importantes para la endometriosis. Una importancia del mecanismo de la endometriosis está relacionada con las reacciones de los factores inflamatorios e inmunidad celular. Como todos ustedes saben, es una implantación celular endometrial fuera de la cavidad, puede ser en el miometrio, puede ser en ovario, peritoneo, y cuando veamos otro tipo de endometriosis profunda, vamos a ver que su asentamiento más frecuente es en los ligamentos uterosarios. Esta pequeña imagen fue cuando empezamos a
pensábamos que era una cicatriz del cuerpo lúteo, e inclusive se pensaba que esta imagen atípica de una cicatrización del cuerpo lúteo. Sin embargo, quiero que vean que es una imagen circunscrita, ecogénica, y es la forma incipiente de la endometriosis ovárica. Muy pocos libros hablan sobre esta entidad. Como antecedentes, para poder realizar la publicación que hice hace 3 años de endometriosis profunda, se revisaron varios casos, varios archivos de PubMed, en la cual veíamos que procedían, que en su mayoría eran artículos del maestro Estefano Guerreiro, del doctor Alcázar y del doctor Condulus, que se va a hacer difícil traer a Oaxaca porque está en Australia, y entonces simplemente me necesito para hacerlo, para que esté 2 días en Oaxaca. Me puso de condición que estaría, que se venía un mes, y esa condición, que agradezco a la doctora Marisol, que se mandó tapaqueando a la doctora Estefano Guerreiro en Puerto Escondido. Entonces es difícil traer, porque son los 3, pienso yo, a nivel mundial, las 3 cabezas de la endometriosis. Y así, revisando y publicando, me encontré que todos en su mayoría, como ustedes pueden ver, está a la cabeza el maestro Guerreiro, Estefano Guerreiro, Condulus, el doctor Van der Bosch y sobre todo el doctor Timmerman, que son los que han hecho la mayoría de los estudios realizados para la endometriosis, y son los consensos que vamos a ver más tarde: el consenso IDEA, el consenso IOTA y MUSA, que son consensos que establecen el mismo lenguaje para todas las entidades. Y así podemos ver todo. Pero me llamó la atención que está indexado un pequeño trabajo que hice con la doctora Marisol. Fíjense, hace 15 años encontré esta información, que la publicamos. Aquí viene el nombre de la doctora Marisol Veraz, un servidor, que hicimos esta publicación de los primeros signos ecográficos de la endometriosis hace 15 años. Esta publicación está indexada. Por cuestión de tiempo vamos a enumerar las importancias que tiene desde la historia de la endometriosis. No lo van a creer, pero la historia de la endometriosis empieza desde la época de 1800, o sea, estamos hablando de 2 siglos o 3. Ok, gracias. Entonces, aquí están los personajes que hicieron posible, y lo voy a decir porque es importante, para que vean que sí hice la tarea de hacer la revisión adecuadamente. Si hablamos desde 1690, se hablaron de úlceras abdominales. En 1809 se habló de la primera laparotomía. En 1860 el doctor Carl Fraser hace el nombre de adenomiomatas. En 1885 se hace la primera mención de endometriosis. Como ustedes pueden ver, es una entidad milenaria. En 1921 John Sampson tiene la teoría que actualmente sigue vigente y habla de la menstruación retrógrada. Esta es la teoría que tiene mayor contundencia y son una de las 4 más acertadas a nivel mundial. En 1979, el doctor Acosta se hace el diagnóstico ya a través de la laparoscopía. En 1977 se hace un diagnóstico laparoscópico y se empieza a ver el tratamiento desde el punto de vista quirúrgico. Para 1978, Sandler publica el espectro de los ayeros ultrasónicos en endometriosis. Se publica por primera vez los estudios ecográficos para endometriosis. En el 79, la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva hace una revisión de 1985 a 1996 y se le hace entonces ahora sí un
es el primer consenso de la FASMA, que es la Federación Argentina de Sociedades, para poder clasificar y discernir sobre la clasificación adecuada de la endometriosis a nivel de Latinoamérica. En el 2014 se hace el consenso con 55 representaciones de 29 organizaciones nacionales e internacionales. En el 2016 aparece el primer consenso IDEA, que es el Grupo Internacional de Análisis de Endometriosis Profunda, que es un consenso sobre términos, definiciones y medidas que describen las características ecográficas de la endometriosis profunda. En el 2018 son los tres en mi investigación predominan cada uno con más de 7.000 artículos publicados de endometriosis. Y a la cabeza se publica en el 2018 el primer libro de cómo hacer una endometriosis, gracias al interés que ha habido por México, ya se hizo en español, y el título original en inglés es The Home Performance Ultrasonography in Endometriosis, que ya está publicado e inclusive lo tienen todas las referencias. Brevemente les voy a decir de las teorías que ocupa el primer lugar desde 1927, la teoría de Samson, que es la menstruación retrógrada, en la cual habla de una lesión, invasión, reclutamiento, angiogénesis, proliferación, y se hace un proceso inflamatorio crónico. Otra es la de Meyer desde 1919, en la que refiere que la endometriosis es el resultado de la diferenciación a partir de células mesenquimales. Posteriormente, en 1955, Levender y Norman nos habla de la inducción a partir de las células diferenciadas. Y por última, no menos importante, la de Borro, Hauser y Russell, en la cual refiere la activación de residuos embrionarios, células residuales de la protección embrionaria, de los conductos de Müller y colocación estrecha de los estrógenos conjugados. Esta es una pequeña animación que me hizo el arquitecto Germán, ya que es parte de los libros que publicamos y de las mismas aplicaciones que hacemos. Como para entender, hay una regurgitación a través de la cavidad endometrial hacia las trompas uterinas, y por lo tanto las células que se encargan de ayudar a que esto no suceda una mala implantación, como las células killer, a través de la matriz extracelular vamos a ver que hay una implantación, una adhesión inclusive de todas estas células que están involucradas en la cascada del proceso inflamatorio, y a pesar de que hay autodefensa, se sufre una infiltración en las células y al mismo tiempo esa infiltración se prolifera, hay una nueva vascularización e inervación. Por eso es que durante esta implantación hay mucho dolor en los pacientes por el proceso inflamatorio crónico, que va a terminar en una fibrosis. Los síntomas: dismenorrea, dispareunia, dispepsia, disfuria, dolor pélvico crónico, hemorragia y otros signos que pueden presentarse como fatiga, diarrea, estreñimiento, hinchazón o náuseas, especialmente durante los periodos menstruales. Esta es una pequeña clasificación y que estamos retomando con el apoyo del doctor Guerrero y del doctor Alcázar, una clasificación que un servidor propuso a ellos dos, para que, a mí no me hacen caso, pero a ellos sí, para que haya una publicación de endometriosis por ecografía, ya que la que nosotros estamos viendo en pantalla es una endometriosis hecha a través de la endoscopía. Y fíjense que hemos logrado bastante, puesto que llegar a esos personajes pues ya es mucho más fácil. Yo trabajaba en endometriosis desde hace 15 años y les ayudó que tengo todo lo que yo he escrito y todo lo que yo he publicado. Y hice un trabajo que va a estar publicado con un manualito de endometriosis que va a salir el próximo año, primero Dios. En resumidas cuentas, la endometriosis tiene su origen peritoneal, que puede ser superficial o profundo, tiene una invasión intramiometrial que le vamos a denominar adenomiosis, ya que antiguamente había una endometriosis extrínseca que era fuera de la cavidad endometrial, en la cavidad pélvica, y una endometriosis
también la endometriosis ovárica, que denominamos como endometrioma. Dentro de la endometriosis superficial sí están haciendo estudios de oro la endoscopía para la endometriosis peritoneal superficial. Y sin embargo, la ecografía es un estándar de oro para ver adenomiosis. Lo mismo pasa para la ovárica, que ya comentamos que vamos a ver en su momento que es el endometrioma tipo 1, tipo 2, tipo 3. ¿Y por qué el tipo 4 es importante? Porque este tipo 4 de endometrioma tiene posibilidad de magnetizarse. Entonces sí es importante que nosotros tengamos en cuenta las características del grupo de cada endometriosis. La endometriosis peritoneal hasta el día de ayer era exclusivamente por endoscopía. El día de hoy me manda un artículo el doctor Esteban Barrero para que les comente que se está publicando, ya se está publicando por ecografía cómo se ve la endometriosis superficial con biomarcadores ayudados con la resonancia magnética. Si con ecografía estamos reduciendo de 7 a 10 años para el diagnóstico de endometriosis, pues ahora con la resonancia y el medio de contraste para ecografía lo vamos a tener en un año. Eso es lo que realmente actualmente están trabajando. Estas son unas pequeñas imágenes de endometriosis en la pared abdominal. Puede haber en la cicatriz umbilical, puede haber en los rectos anteriores, y muchas veces el doble color no nos apoya mucho en el diagnóstico. Estas son imágenes de endometriosis en el músculo recto anterior, y aquí tenemos la clasificación que les comento del tipo 1, que es el clásico, el tipo 2, que hay una sensación de líquido débilis, la doctora Ruma que llama líquido, y yo prefiero llamarle líquido débilis. Débilis significa restos. El tipo 3 es totalmente anecoica, y el tipo 4 en la cual hay desidualización del endometrioma. Esto es típico para las mujeres que están embarazadas y tienen endometriosis. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que si no hay embarazo y hay desidualización, tiene que llevarse un seguimiento estrecho, ya que el tipo 4 de endometrioma es característico para un proceso inflamatorio. Entonces, estos movimientos que se ven aquí, ustedes van a aprender el día de hoy que para buscar endometriosis es de origen mecánico. Tenemos que mover el transductor para poder visualizar, inclusive despertar dolor en el momento que estamos haciendo el estudio. Aquí otras imágenes más de endometriosis que puede ser multilocular. Tener en cuenta siempre la valoración de la pared, ver que no haya nódulos y no confundir esos nódulos con coágulos. Podemos diferenciarlo al aplicar el doble color, y con el doble color nosotros vemos si se trata de un endometrioma típico, atípico, multilocular o locular, que anteriormente, hasta hace 10 años, no había esta clasificación con tanta tendencia. Vean cómo el estómago endometrial está visualizado, y cuando hay muy alta vascularidad, tenemos la sospecha de una probable neoplasia, un adenocarcinoma endometrioide. Aquí tenemos la búsqueda intencionada de endometriosis. Empezamos en los ovarios y vemos que aparentemente está normal. Sin embargo, normalmente es difícil, no imposible, ver los dos ovarios juntos. Cuando los dos ovarios se ven juntos, estamos hablando de una sospecha de probable fibrosis. Y hay un signo descrito por primera vez con el doctor Estefano, en el cual se ve cómo vamos el acercamiento de los ovarios hacia la región caudal, nos indica que tiene fibrosis. Y ese es el primer acercamiento que vamos a tener, buscando los ovarios, posteriormente el receso anterior, después el receso posterior, y por supuesto los ligamentos útero-sacros y el espacio útero vaginal y espacio vaginal rectal. Comentábamos que el estudio para endometriosis debe ser dinámico,
Vemos aquí una implantación de una imagen completamente, vean el movimiento que se hace, no vayan a pensar que a lo mejor está detenido el video. Lo que pasa es que hay una retracción tan importante y cuidado, porque esto, al momento que se produce, para la endometriosis, 100% tiene que ser totalitario. En el momento que se introduce el transductor, la paciente molesta o puede gritar, tiene un dolor muy intenso, por eso tenemos que ser muy sutiles en el momento. Aquí tenemos, ven, alteración, hay momento, hay una importante endometriosis en el ligamento útero-sacro derecho. Vamos ahorita a ver cómo se hace para girar 90 grados y ver los dos ligamentos útero-sacros, que es la alteración más frecuente de la endometriosis profunda. Ven, una adenomiosis en la cual hay distorsión de la línea endometrial, hay alteración de la zona de unión, hay líquido libre y en el momento que nosotros hacemos el movimiento para ver si hay, no se hace. ¿Sí? Ahí está, ven, aquí se hace ya un poquito con mayor resistencia, pero así refiere dolor. Hay que tener cuidado. Nos vamos al cervix y en el cervix lo mismo, vemos que hay líquido libre, que hay una alteración y la paciente refiere dolor en el momento de nosotros estar moviendo el transductor. Este es otro video que nos presenta la distorsión total. El doctor Póndulos lo refiere como signo de interrogación y podemos nosotros ver claramente que el movimiento está totalmente fibrosado. El saco de Cooper se encuentra adherido, ¿sí?, a la cavidad endometrial. Otros signos específicamente, vamos a ver una charlita adelante de lo que sería la adenomiosis. Pero entonces quiero que vean que todo esto es mecánico, pero al mismo tiempo de movimiento. Tenemos que buscar que no haya adherencias, que no haya implantes endometriosos a nivel de la mucosa del intestino, que no haya en el receso anterior a través de la pared vesical. Y por supuesto, el doble color no tiene mucha importancia, pero sí nos ayuda para ver procesos inflamatorios. Actualmente un servidor está trabajando con elastografía y gracias a Dios tenemos muy buenos signos. La próxima charla les voy a poner lo que hemos encontrado con elastografía. Si Dios quiere, los que vayan a Oaxaca, pues ya van a poder, en la mayoría de las máquinas, todas las máquinas ya tienen elastografía. Seguimos valorando entonces la cavidad pélvica y podemos ver que en el receso anterior se encuentra una imagen hipoicoica definida, bien delimitada, y esto coincide con un nódulo endometriósico intestinal. Cuando es en vejiga se ve totalmente ecogénico, como vamos a ver, y el típico endometrioma ovárico en el anexo del lado derecho. Otros videos más en el cual vamos viendo la poca movilidad que hay cuando hay endometriosis profunda. Podemos ver aquí en este vean, tenemos muy buena resolución a nivel endocavitario y vemos ahí el endometrioma incipiente que les comentaba al inicio de la charla. Entonces esto va a ser un endometrioma a muy escasos meses y grande, vean, y es un endometrioma incipiente ovárico. Seguimos, el implante que comentábamos cuando es a nivel de la mucosa intestinal en el receso posterior, se ve ligeramente ecogénica. Ese movimiento despierta el dolor en la paciente y tiene que hacerlo muy sutil porque se tiene que hacer. Podemos encontrar no solamente endometriosis a nivel intestinal y los ligamentos útero-sacros, también a nivel de vejiga. Aquí tenemos un caso muy bonito, bueno, un caso bonito para mí, malo para la paciente. Vean el flujo del uretero derecho con muy buena actividad y sin embargo en la imagen de la derecha podemos ver la dificultad que hace, en este caso, vean, aquí está el uretero izquierdo, miren, que apenas se canaliza y que tiene bien, ahí está, esperando con mucha paciencia,
podemos ver por supuesto, estos videos ya están editados, pero hay que tener paciencia y hasta esperamos hasta 30 o 40 minutos para ver, después de la ingesta de agua, este pequeño flujo. ¿Qué sospechamos? Que hay una endometriosis ureteral izquierda. Seguimos con la misma paciente, valoramos y giramos a 90 grados para poder valorar el seguimiento del ureter. Miren, al principio, si no lo hacen, no lo van a aprender, pero tienen que hacerlo y van a aprender a hacer endometriosis profunda, no solamente endometriosis ovárica. En el Congreso de Oaxaca, el doctor amablemente aceptó hacer un taller en vivo y en todo el pueblo con una paciente que tenga endometriosis. Inclusive ya tenemos a la paciente, no costó mucho trabajo convencerla, porque de ahí va a salir el tratamiento. Seguimos